Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, el tema de hoy se relaciona mucho con la conquista. ¿La conquista de qué? ¿La conquista de México? Pues no, la verdad es que los españoles no conquistaron México. Conquistaron con ayuda de los mexicas, conquistaron Tenochtitlan. Y bueno, es una historia muy larga. Pero hay gente que no supera este tipo de cosas que pasaron hace mucho tiempo o por conveniencia toma o saca del baúl de los recuerdos esas cosas que pasaron en el pasado. Bueno, justamente vamos a hablar sobre la venta de Iberdrola. Le vende un porcentaje o le vende el 80% de los activos. Se los vende al gobierno de México en estos momentos. Lo acaban de anunciar hace 2 días. Y pues bueno, analizando la operación, habría que ver qué es lo que ha pasado. Vamos a poner en recuperación o en una forma de ver cómo piensa el presidente. Claro que aunque no soy simpatizante, tampoco soy simpatizante de ningún partido. Siendo empresario desde hace 30 años y financiero por afición y pues también por profesión, nos gusta analizar cómo se hacen las operaciones porque pues es una forma de piensa en lo macro y en lo micro pues ejecútalo tú. Es una forma de ir aprendiendo un poquito cada vez más sobre los negocios. Y bueno, vamos a analizar en este tiempo la operación de la compra. El López Obrador había estado presionando a la gente de Iberdrola, ya que Iberdrola le surtía pues su mercado eran las grandes compañías como pues Oxxo, Walmart, H-E-B, grandes consumidores de energía. Y pues bueno, hay que aclarar una cosa, la CFE por toda la vida que ha tenido de existencia, pues se ha dedicado a llevar tanto energía a la industria como a las casas particulares. Pero pues la gran mayoría siempre ha manejado el darle energía a los hogares. Entonces pues ese es su target. Entonces viene viendo y analizando, porque esto es público, esto no es que alguien se lo dijo o algo. Con la apertura que se hizo hace más de 50 años, pues se publican informaciones, estadísticas, pues información de los gobiernos hacia dónde van, qué es lo que están haciendo. Y bueno, Iberdrola hace más de 25 años, 30, empezó a investigar cuáles eran los países que estaban creciendo y uno de ellos pues era justamente México. Viendo el crecimiento que se tenía, que gracias a las maquilas, gracias a las compañías grandes que se venían y veían en México, pues un país institucional, un país donde se estaba abriendo al mundo y pues bueno, había mucha gente, dueños de otros complejos empresariales que querían instalarse en México, pues vio la necesidad de que, bueno, México está creciendo, su demografía está creciendo, las compañías que hay alrededor están creciendo y aparte se están multiplicando porque cada vez quieren venir más a México, más compañías quieren venir a México, pues en algún momento van a ocupar energía. Y bueno, empezó a hacer estudios, empieza a hacer sus plantas, y pues cuando ya está listo, pues empieza a ofrecerle a pequeñas empresas. Después, conforme va creciendo, pues va aumentando hasta llegar a empresas pues de alto consumo de energía. ¿Cuál es el negocio de Iberdrola? Pues justamente el ciclo combinado
que esto es pues generar energía tanto de gas como de vapor. Eso es su negocio, y justamente pues bueno, ofreciéndole a las grandes compañías, eso le dio un respiro a la CFE para seguir pues llevándole a las casas lo que era pues energía. Pero recuerden que pues bueno, uno de los grandes errores de la CFE es ya no invertir. Simplemente los gobiernos anteriores empezaron a saquear, ¿sí? A entrar el dinero, ¿sí? De estas compañías como Pemex, como CFE, a meterlo a la panza del SAT, ¿sí? No solamente dejarlas manejarse como una empresa privada, cobrarle los impuestos como una empresa privada, sino que todavía a eso agregarle, ¿sí? Agregarle impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Nuestra Constitución, hay que recordar que nuestra Constitución dice que somos los dueños del petróleo en México y de la energía. Entonces, las utilidades que se generen estas empresas pues tendrían que llegar a nuestros bolsillos, como lo hace, por ejemplo, Canadá. Canadá, cada canadiense, cada determinada tiempo, pues bueno, hace un resumen de lo que se ganó, y pues bueno, se regresa un monto a cada uno de los canadienses. Bueno, justamente Pemex debería haber hecho esto. Si somos dueños de la CFE, pues eso debería pasar, lo cual, pues desde el primer momento en que se compró y se tuvo la primera utilidad, jamás ha regresado. Si tú ves los estados financieros, tanto de la CFE como de Pemex, tú ves que sí tienen utilidades, pero empiezan a cobrarle, pues no sé, un montón de impuestos especiales, que porque sí, que porque no, que si porque mañana, porque si pasado, que si porque un impuesto sobre el borrador, un impuesto sobre el color blanco que tienen las oficinas, y un montón de impuestos que hacen que prácticamente pues la empresa esté prácticamente en números rojos. ¿Por qué? Porque como el gobierno ha sido ineficiente para poder crecer, pues necesita esos recursos, y simplemente pues bueno, ya cuando va a empezar el reparto hacia los mexicanos, pues resulta que tiene un montón de impuestos que pagar, y pues no puede pues repartir nada porque está en pérdida. Y otra de las cosas importantes, gracias a los ineficientes de estos gobiernos que han sido, y vaya, háblese del PRI, del PAN, del que ustedes quieran, tan ineficientes son que bueno, terminan saqueando este tipo de empresas, pero las cosas más importantes pues no las han dejado invertir. Entonces, ¿cómo puede ser que no se tiene razonamiento, no se entiende que Pemex, por ejemplo, esté en quiebra cuando sea el único proveedor de gasolina? ¿Sí? Y resulta que ahora que entra la gasolina a México de importación, pues todos ganan. Para todo es negocio. Por ejemplo, Valero, que lo trae de Estados Unidos, su gasolina, sacan utilidades, y Pemex, que tienes aquí toda la materia prima gratis prácticamente, pues no puede sacar ninguna utilidad. Bueno, es gracias a todos esos impuestos de ineficientes, ¿sí? Impuestos estúpidos que saca el gobierno, pues para poder no repartir dinero y estar saciando las ineficiencias que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, el no tener inversión, pues bueno, viendo el que hay más consumo, demográficamente el país está creciendo, se requiere más luz por la parte de la población, y por el otro lado está creciendo el país, pues bueno, en cuestiones empresariales pues hay que surtirlas.
Entonces llega en buen momento Iberdrola y empieza a ofrecer su energía, empieza a ofrecerla para que, pues bueno, satisfacer lo industrial. ¿Por qué? Porque armar una empresa como la CFE, cobrarle a cada hogar, pues es prácticamente imposible, es muy difícil esto. Entonces, pues ellos se evocan a la industria. Entonces, entrando este gobierno, López Obrador, a partir del 2018, empieza a hacerle la vida de cuadritos por cuestiones de ideología que traen. Si ven algunos videos, esto no es nada en contra de él. En YouTube hay un montón de videos que hablan mal de que los españoles tienen que venir a disculparse de la conquista, puras estupideces que a final de cuentas, digo, si algún extranjero me está escuchando, ay, disculpe usted, digo, de que hay pendejos, perdón, que hay gente que no entiende que eso ya pasó, sí, pues, y que no era ni tu época ni nada, pues, no sé, pues no debería existir, pero bueno. Hay gente, y más los políticos, que utilizan esa forma porque, pues bueno, acuérdense que en todos los países hay patriotas y hay patrioteros. Los patriotas son los que defienden su nación y los patrioteros es cada vez que les conviene pueden y se envuelven dentro de la bandera y se tiran al piso, ¿no? Que esos a final de cuentas son los primeros que vienen vendiendo su patria, pero pues bueno. Y aparte en un mundo globalizado ya lo que vale madre, créame, pues es la patria, ¿no? Hay que tener un regionalismo, pero no tan arraigado. Bueno, empezó a funcionar, empezó a fastidiar, de hecho, hasta el rey de España mandó una carta explicándole a este tarado, diciéndole, oye, güey, pues no éramos la España en ese tiempo que somos ahorita, güey. No tengo por qué disculparme de algo que pues no existía. Y aparte, pues ni siquiera México existía. Era otra cosa, ¿sí? Y aparte, pues los que vencieron realmente a Tenochtitlan fueron los mismos, pues no podemos hablar de mexicanos, eran los mismos indígenas que vivían en ese tiempo. Era un grupo gobernado, pues liderado más que bien por los mexicas, ¿no? Pero pues había mucha gente que estaba inconforme con los aztecas. Entonces, pues resulta que empezó a fastidiar y fastidiar, empezó a pedirle requisitos y requisitos a Iberdrola sobre pues cuestiones de sindicatos, cuestiones de medidas de seguridad. Y bueno, a final de cuentas, una empresa a ese nivel internacional, con los estándares más altos que hay, pues cumplía tranquilamente. De hecho, alguna vez se quejó Iberdrola de decirle, oye, a ver, güey, pues ya, ¿qué quieres, güey? O sea, estás pidiendo puras necesidades que no entiendo para qué las quieres, ¿no? O sea, nomás explícame para qué las quieres, porque pues no da ni como que, ay, canijo, te está robando mi tecnología. No, hay cuenta que, no sé, a ver, quiero las estadísticas de cuánto papel usan en el baño la gente de Iberdrola. O sea, puras estupidez, ¿sí? Estamos exagerando, perdón, pero pues es para que lo vayan entendiendo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Pues justamente al ver los empresarios de México que estaban fastidiando la empresa y que por ahí iba con el afán de estarles jodiendo, porque no había otra diferencia, a los competidores no se les pedía eso, entonces pues ya sabían que pues era una encomienda como para joder, ¿sí? Con ese tipo de cosas. Vinieron embajadores, gente de España a explicar, oye, qué está pasando, qué es lo que quieres. Pero no, era una necedad nada más. Era cumplir con una necedad de un reyesillo ahí locuaz. Entonces, empiezan a fastidiar, ¿sí? Pero también empieza a fastidiar a los empresarios que le consumían pues a este pues proveedor de Iberdrola. Entonces empieza a decirle, por ejemplo, en el caso de Oxxo,
¿sí? Cadena comercial, empezó a fastidiarlos, a decir que... recuerden que López Obrador lo que le hace es hablarle a su público más ignorante. Entonces, no a la gente pensante. Entonces, realmente, la gente que ha leído un periódico, y no solamente un periódico, algún libro de matemáticas, administración o cualquier otra índole, pues lo sabe. Con 2 deditos de frente ya lo hiciste. Entonces, justamente pasa eso. Empieza a fastidiarlos que los Oxxos no pagan luz, que porque están con Iberdrola y que Iberdrola le regala, como si el mundo de los negocios alguien te regalara algo, ¿sí? Pero bueno, vemos también el historial donde López Obrador jamás ha trabajado, jamás ha pagado una nómina, jamás ha estado al control de una empresa, pues el que hablen así. Pero bueno, recuerden que es otro tipo de cosas. Y no es por hablar del presidente, porque muchos a lo mejor lo adoran, lo aman, y no es eso, es un análisis empresarial. Es hacia donde vamos como análisis empresarial. Entonces, lo que hace el presidente, pues justamente es empezar con los proveedores, al ver que Iberdrola se cumple con todos los requisitos. Es más, pues está a un punto pues, más plus ultra, porque pues al estar trabajando en empresas internacionales, en países internacionales, pues tiene que cumplir estándares de muchos países y pues bueno, hay estándares internacionales muy duros como el ISO, como pues bueno, hay muchos. Entonces, pues son estándares muy altos. Entonces, pues para lo que piden aquí, pues digo, está tranquilo, ¿no? Entonces, al no poder, y que Iberdrola estaba entregando la información como debería de ser, y que no fallaba pues se va con los clientes. Los clientes empiezan a fastidiarlos por el caso, por ejemplo, el caso más sonado es Oxxo, donde lo traía de encargo y empezó a decirles de que no pagaban. Gente de FEMSA empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está, se pagan 8 no me acuerdo que si 160 o 170 mil pesos mensuales de energía, y empieza a demostrar y dice, y les demuestra, ya cuando les dice, oye, pues sí pagamos, pues al otro día les dice, sí, pero no pagan correcto, y que... pues vuelven a salir la gente de FEMSA a decirle, vea, no solamente pagamos lo correcto, sino más allá de eso, ¿sí? Entonces, pues al poder empezó a fastidiar. Entonces empieza a sacarlos, los trae y pues bueno, créanme que no es así como que de mucho orgullo que salga en las mañaneras, porque a final de cuentas el público a quien va dirigida las mañaneras, pues son gente resentida, gente que tiene ignorancia, la verdad, gente que pues no tiene las grandes posibilidades y que muy probablemente en vez de decir, ay güey, este cabrón gana mucha lana, yo puedo también ganarla así, no, sino es porque tú la tienes, ¿sí? ¿Por qué tú tienes esa lana? Cuando debería yo también tenerla, pues sí, nomás que no trabajamos igual, ¿sí? No hacemos lo mismo, pues por eso no, o sea, pues es parte de la democracia, parte del que pues yo trabajo mucho, pues yo gano mucho, ¿sí? Malo cuando trabajas mucho y no ganas nada, ahí sí estamos en problemas, pero pues era estarle fastidiando. Entonces, pues tampoco es una publicidad muy buena para que te estén fastidiando todos los días sobre cuestiones esas, ¿no? No es una muy buena publicidad para una empresa. Y lo vimos porque, pues bueno, si ven los números en cuestiones de acciones, pues no les favorecía mucho a FEMSA estar en un entorno de fastidio. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Que empezó a atacar a varias empresas que son clientes de Iberdrola y pues terminaron diciéndole a Iberdrola, oye, pues sí, me dan muy buenos precios, todo está muy padre, muy buen servicio, pero tampoco quiero que me esté fastidiando el presidente desde su púlpito, pues enfrascarme en un problema que no tengo. O sea, yo prefiero meterle mi tiempo a los negocios que estarle contestando a alguien que ni siquiera con números, ¿sí?
con números reales que te digan, oye, efectivamente no estás pagando lo que debe de ser. No, simplemente eran habladas, porque igual al tercer día, ya que te encontraban en la mentira, dicen, no, hombre, miren, no hay problema, vamos a negociar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero nunca decían, oye, todo lo que dije son mentiras, ¿eh? O sea, no lo pude comprobar. No, nada de eso. O sea, y ya lo hemos visto, ¿no? O sea, esto no es nuevo, esto digo, no se vayan a así también como tenemos periodismo de izquierda, pues también lo tenemos de derecha y de ultraizquierda y de ultraderecha, o sea, es igual. Pero analiza los números simplemente, pues que no nos conviene a nadie. Ni uno ni otro. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a decirle? Bueno, pues sí, Iberdrola, pues sí, tú nos das muy buenos precios, nos das buen servicio, pero pues yo no quiero enfrascarme en un problema porque pues no me conviene a la economía de mi empresa. Entonces terminaron dejándolo. Por más que se ampararon, trataron de ayudarle, pero la verdad es que pues era imposible. ¿Por qué? Porque la publicidad que te daban cada mañana pues no era favorable y no te convenía. Entonces, pues bueno, terminó, pues algunos clientes empezaron a retirarse. Entonces, con esto empezaron a ver los números ya más difíciles de Iberdrola, ya no le convenía estar en el país y aparte, por récord de mantenimiento, pues había 3 empresas que tenían que renovar o simplemente cerrar porque ya no les daba. Entonces, pues imagínense cerrar una empresa, una planta, que o le metes mantenimiento y te va a costar prácticamente lo que es hacer la nueva, o quitarla y todos los fierros que hay ahí, pues a ver dónde los vas a tirar o qué vas a hacer con ellos. Y como pues me imagino que son pues cosas que no son saludables por haber recibido mucha energía en ese tiempo o alguna cosa, pues bueno, estamos hablando de esquiroles, ¿no? Los esquiroles son estas plataformas que hay en los, si ves en las calles, pues hay lo que son los transformadores, ellos le llaman esquiroles, que son, pues guardan energía y pues la desahogan cada vez que tú la necesitas. Entonces imagínate que se apaga por mucho tiempo las luces, nosotros apagáramos las luces de una colonia, pues ¿qué es lo que hace? Pues así como cuando necesitamos muchas truenan, pues también tronarían porque pues es acumular mucha energía la cual no la están desahogando. Entonces se convierten en digamos, algún día platiquemos o revisemos esa energía que se reciben. Y pues bueno, hay muchos barcos en Francia que andan en el mar porque ellos eran los grandes receptores de toda esa basura que generaba el mundo, la compraban y luego la enterraban y ahorita pues ya les encargó la contaminación. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces tenían que desaparecer estas 13 y pues no hay lana, tus clientes se están yendo, la empresa está quebrando. Empezaron a disminuir sus gastos de tal forma que decían, bueno, okay, vamos a trabajar con lo menos posible para tener las menos pérdidas posibles, esperar a que salga este hombre y pues bueno, reconstruirnos de nuevo. Pues llega en una negociación, le empieza a coquetear López Obrador y decir, oye, pues si te vas a ir o no te vas a ir o ya no te conviene, te voy a comprar, te compro parte de Iberdrola. Iberdrola, pues con mucho gusto, estaba en problemada, no tiene clientes. Sí, claro, estas negociaciones no se estaban haciendo a través del gobierno, se estaban haciendo a través de un fondo de inversión y estos fondos de inversión pues van ahí te va a quedar como agua helada, pues parte de tus reservas para tu retiro, que son las Afores. Entonces, pues ese fondo de ahorro empieza a comprar la parte proporcional hasta llegar con 6,000 millones a comprar el 52% que le restaba a ese fondo y para tener el control. Y pues muy bien le fue porque había comprado, ¿sí?
Pero analizando la operación, pues se nos hacía muy raro que estuviera comprando ese fondo, ¿sí?, a Iberdrola cuando estás viendo que se está cayendo. Entonces después sale el presidente a decir, oye, la compramos. Y se acuerdan de aquellos espejitos que allá en el tiempo a los aztecas se los cambiaron los españoles. Pues ya ahora sí volvimos y les quitamos la energía. Ahora sí la energía es de México. Eso nos hizo reflexionar y voltear a ver y decir, oye, qué estupidez es. ¿Se acuerdan que les había dicho que Iberdrola tenía 3 empresas que ya tenía que cambiar a hacerlas nuevas? O simplemente enterrarlas y cerrarlas y se acabó. Pues bueno, ¿quién crees que las compró? Efectivamente, lo compraron caro porque les iba a costar a Iberdrola el desmantelarlas y hacerlas de nueva, o simplemente, no solamente, acuérdate que no se pueden cerrar, simplemente se cierran para venderlos pues en fierro viejo, y pues bueno, eso le cuesta a una compañía, o sea, a ver, deshacerlas, vender las partes que se puedan ocupar, pero la gran mayoría, que son empresas que ya son, o sea, son equipos obsoletos, pues habría que pagarlos para desmantelarlos y tratarlos de vender en una miseria, y pues bueno, a final de cuentas, pues esto es un costo. Pues bueno, aquí llega esta persona, presidente, y los compra, y los da como si fuera la gran liberación de México. La verdad es que es una estafa, porque aparte que era chatarra que se iba a prácticamente en 4 o 5 años, ya se tenían que deshacer de ella, pues vino esta persona y los compró. El problema es que son equipos obsoletos, son equipos que se tienen que cambiar y son equipos que ya no generan, o que generan muy poco, o sea, ya el costo por los equipos que son, ya el costo que se tiene de esos mismos, pues ya es bastante caro. Entonces, pues bueno, aquí recuerden que siempre en cuestiones de gobierno, las pérdidas, ¿sí?, son muy democráticas, pero las utilidades pues son muy, muy individuales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las Afores, pues empezaron a caer. Empiezan a caer porque dicen, oye, pues qué mugrero te compraste, cabrón, ¿sí? Y aparte empiezan los asegúnes. Dice, ¿para qué compra chatarra? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Sí? No es así que pues si eso te iban a dar 10 centavos, pues ¿por qué lo compraste en 20? Cuando sabes que pues realmente cuestan 10. Y a lo mejor con el peligro que cuesten 5. Entonces, esa es la entrada. 2, ¿para qué lo compra la CFE? La CFE, en vez de comprar tecnología para poder hacerse más eficientes ellos, pues compran una chatarra. No se entiende. Y aparte, pues siendo Iberdrola una compañía con mucha tecnología, con siempre el estar a la vanguardia, pues cuando se lo compra o el control lo toma el gobierno, pues así de simple, no le veo opción, porque pues a final de cuentas lo que pensó, lo que nos ha venido platicando López Obrador, pues es que no le gustan las energías limpias. Entonces, ¿para qué comprar tecnología de algo que no se va a usar? ¿Sí? Los asesores de la CFE le dicen, sí, cómprala, porque así la deshacemos y quedamos nosotros como los dueños de todo. Le digo, sí, compadre, pero si no has sabido administrar lo que tienes, o sea, ¿para qué amplías o para qué compras algo que tampoco te va a servir? Solamente es tirar dinero a la basura. Volvemos, otro Tren Maya, otro aeropuerto que le costaba al gobierno $100,000 millones hacerlo y terminarlo. No, venimos pagando $300,000 millones para hacer una central avionera que nadie quiere aterrizar. Es más, ni él quiere aterrizar ahí, el presidente. Entonces son fracaso tras fracaso tras fracaso, son puras salidas de dinero y no se ha construido una carretera, no se han hecho hospitales, no hay nada más que puro comprar basura.
Y una de las muestras tan sencillas, porque mucha gente me va a estar escuchando este podcast, me va a estar diciendo, no, es que tú eres de la mafia del poder, tú eres un ¿cómo le llaman ellos? Ay, un fifí, un privilegiado. Pues no, señores, vamos a ver los números de una de las últimas compras que hicimos, una refinadora que ya no refinaba en Estados Unidos, que por más de 3 años habían metido y habían querido vender en Estados Unidos, precisamente en Texas, y pues que no la querían comprar porque era basura, y aparte el gobierno federal pues les estaba presionando para que lo deshicieran. Bueno, pues llega este hombre y la compra. Vean los números, cuánto ha producido, nada. ¿Cuánto ha hecho? Nada. ¿Cuánto hemos ganado? Nada. ¿Sí? Entonces, una de las justificaciones que algún amigo me comentaba, me decía, oye, güey, pues es que el gobierno federal no les dan permisos, el gobierno federal de los Estados Unidos no le da los permisos para refinar. Y le digo, güey, pues no te daban porque desde el principio te dijeron que esa madre no iba a refinar, porque así de simple ya era cascajo, era muy peligroso. Por eso no te iban a dar permisos. Oye, tú vas a comprar una empresa a esos niveles de 3,000 millones de dólares. No se te pudo haber ocurrido así tantito, oye, compadre, y jala. De pura casualidad, digo, no quiero molestarte, pero funcionará la refinería. Tiene los permisos correspondientes. ¿A cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? ¿Sí? ¿Cuánto me va a producir? ¿A poco a nadie se le ocurrió eso? Qué raro, que no te engañen. O sea, aquí estamos hablando no solamente el discurso, porque es cierto, los políticos son iguales en todas partes. Te dicen una cosa, pero hacen totalmente otra cosa. Bueno, pues justamente eso. Por eso nosotros, como empresarios, nosotros no nos podemos seguir el discurso de un gobierno. Podemos tenerlo dentro de la canasta de información, lo que dice, porque muchas veces nos guían hacia dónde van. Pero realmente nosotros tenemos que ver, como empresarios, tenemos que ver números duros. Y bueno, revisen, ahí están, por medio de transparencia, aparecen los números de esa refinería que no refine, pero que nos está costando mucho, porque pues ya le metieron un montón de gente que hace no sé qué cosas hagan, pero al menos sí cobran, ¿sí? No sé qué hagan, pero sí cobran. Entonces vemos los números. Lo mismo que va a pasar en Iberdrola, ¿sí? Que ya le metimos dinero bueno al malo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿O qué es lo que yo avisoro que va a pasar? Pues bueno, primeramente pues hay que pagarle a los señores, se les paga. No va a dejar que este gobierno no va a dejar quebrar Iberdrola, ¿sí? Al menos los siguientes 2 años. ¿Por qué? Por orgullo. Porque pues es con la banderita que va a decir, nosotros expropiamos la energía de México. Sí, la verdad es que no es cierto. Sí, Iberdrola realmente pues no daba el servicio a todos. O sea, era una empresa grande, pero tampoco así como que alivianaba mucho, ¿no? O sea, necesitamos más energía. Entonces, pues así de simple, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? No la va a dejar morir, entonces hay que meterle lana. Pero aparte de que les compró, les dejó el 38%. Entonces, aparte de los 38%, pues bueno, vas a tener que meterle lana y de esa lana tengo que ganar yo. ¿Sí? Si entra otro gobierno allá por el 2024 o casi 25, lo primero que va a hacer, si son o tienen al menos 2 dedos de frente, lo primero que van a decir, oye, ciérrame esa madre a la chingada porque no sirve y es pura basura y es puro dinero, meterle dinero bueno al malo. Vámonos. ¿Sí? Si son inteligentes. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Sí? Y la otra es que va a terminar ese que va a tirarlo a la basura, va a decir, Iberdrola, ¿quieres tus chingaderas estas? Te doy tus permisos y te doy esto para que tú le metas y lo vuelvas a hacer.
Iberdrola vuelve a ser dueño de el 100%. Verás cómo son las cosas y los negocios. A veces el meterle corazón a las cosas, eso no deja. Los negocios son fríos, como siempre les he dicho. Los negocios son pensantes, ¿sí? Son entes vivos. Tenemos que analizarlos. Tenemos que ver si nos conviene y si no nos conviene. Muchas preguntas que yo les he hecho, dentro de las preguntas que les hago yo a los empresarios, siempre les digo, cuando creen que tienen mayor éxito o que están pasando por una época buena, siempre les pregunto lo mismo: ¿y venderías? Algunos titubean y dicen no. Algunos que son pues, más pensantes dicen sí, cómo no, todo se vende. Y le digo, ¿qué harías con lo que? Pues otra cosa, cualquier otra cosa, sí, pudiera ser. Bueno, es justamente la respuesta correcta. Siempre tienes que ver, aunque haya sido tu hijo, aunque haya sido tu nene, que lo creciste y que lo hiciste, siempre tienes que estar dispuesto a poder crecerlo. Hay gente que le ha comprado fondos y lo han hecho mayor, hacer una buena negociación. Ahí está la parte de Heineken, cuando le compró a Cervecería Cuauhtémoc y los dejó con un 10% a los dueños de cervecería. Pues sí, pero era un 10% de todo Heineken contra el 100% de una cervecería, pues local prácticamente, ¿no? Porque pues era en México. Algunas otras zonas, algunos otros países, pero realmente el fuerte era México. Entonces ahorita, de hecho, pues son los mismos dueños de cervecería, pues son los dueños de FEMSA, son los dueños de Oxxo, y pues dicen, oye, compadre, pues yo me voy a dedicar a lo mío, compadre. Si ahorita Oxxo anda en Argentina, Perú, Brasil, Chile, Colombia, y me está generando mucha lana, pues yo vendo las acciones que tengo de Heineken y me voy a hacer lo mío, lo que me está funcionando. Bueno, así son los negocios, así tienes que verlos. Entonces es importante, primeramente, puedes tener una oferta muy buena, ¿sí? Muy buena, pero siempre analízala. Siempre debes de analizarla porque está en oferta. Acuérdense aquel dicho que dice, nadie vende caballo por bueno. Siempre tiene un defecto, siempre quiere hacer algo, siempre hay un pretito en el arroz. Entonces es importante que lo hagas. No caigas en este fanatismo de decir, es que yo lo quiero, yo lo necesito, y irte de bruces, porque esto solamente te va a generar pérdidas. Bueno, un fuerte abrazo. Es importante que pongas atención a la información. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios me los bendiga. Por favor, si tienes alguna opinión, escríbemela aquí en el chat. Regálame un like. Suscríbete, por favor, porque eso nos aliviana para hacer mucho más, dar información a ustedes. Y bueno, pues recuerden que a esta vida solamente vinimos a ser felices. Los negocios solamente son un juego. Bye. Saludos. Que Dios me los bendiga. Bye.